El mundo de la política hace muchos años que en República Dominicana está aderezado, digámoslo así, por las encuestas de opinión pública desde los años 80, 81, 82. Se empezaron a hacer encuestas acá para fines electorales, aunque hay precedentes de la AID que hizo encuestas a raíz del ajusticiamiento de Trujillo, pero por supuesto para consumo privado. Siempre se hablaba posteriormente de que la embajada norteamericana hacía encuestas. Yo recuerdo que la revista Hora aludía someramente siempre a esas encuestas que favorecían a fulano, a Perencejo, pero es a partir de los años 81, 82 cuando los medios de comunicación comienzan a hacer encuestas para ser publicadas como insumos periodísticos. Después esto se ha popularizado y ya no solo son empresas extranjeras, sino empresas locales de mucha reputación, de reconocidos métodos de trabajo y dirigidas además por personas de mucha solvencia moral que nos ofrecen periódicamente el estado de opinión de la sociedad alrededor de los partidos políticos, alrededor de los candidatos o precandidatos, y también hacen mediciones de los niveles de aceptación de las políticas públicas y los niveles de aceptación de los incumbentes del gobierno. Uno de esos protagonistas lo tengo aquí con mucha suerte por primera vez y espero que sea la primera de muchas. Se trata de don Wilson Rodríguez. Yo no sé si decir que él es periodista, mercadólogo, estadígrafo, especialista en encuestas, si lo es, y también en estrategias electorales para ayudar a los políticos a presentarse como productos aceptables. Y le hemos invitado, él es el presidente y propietario de Mercado y Cuantificaciones, que así se llama su empresa, que tiene más de 20 años, ¿no? 26 años. 26 años en el mercado, y su último trabajo fue ahora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una prueba muy evidente. Antes de celebrarse las elecciones, él escribió un artículo diciendo: está muy claro quién va a ganar en la UAS, y lo hacía sobre la base de los estudios de su firma encuestadora, y en efecto el doctor Asjana ganó por mucho la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él ha trabajado para políticos y partidos en este país. Y bueno, vamos a hablar de las encuestas porque no todo es color de rosa en el mundo de las encuestas. La mayoría de los dominicanos tiene muchas ojerizas hacia ese tipo de estudio, y un experto nos va a ayudar a entender por qué pensamos como pensamos los dominicanos alrededor de los estudios de opinión pública. Regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo.
Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Don Wilson Rodríguez, gratitud por estar aquí. Lo veo muy joven. Yo sé que usted es un hombre joven. Del pasado. Elegante, ¿no? Joven del pasado. Muchas gracias por la invitación. Sí, hombre. Don Wilson, ¿por qué los dominicanos, muchos, no digo que todos, suelen decir que las encuestas hablan el lenguaje que quienes la patrocinan quieren que hablen? Bueno, yo diría que es uno de los mitos de las encuestas, que hay varios. Las encuestas no se hacen para satisfacer el ego
de quién la paga, del sponsor. Se hacen para medir, para estimar una realidad. Sin embargo, la misma lucha de los partidos y de los candidatos ha venido a crear, sobre todo en los últimos 20 años, la llamada guerra de las encuestas. Sobre la base de creer que va a ganar el que las encuestas dicen que encabeza. Algo que no siempre es así, ¿no? Las encuestas, primero, que no están para predecir nada, y segundo, es una estimación. La realidad puede cambiar de un momento a otro, de un día para otro, y ha pasado. Usted recordará en España, para poner un ejemplo, Partido Popular, el PP y el PSOE, las encuestas daban ganador a uno de los dos partidos hasta que estalló una bomba en un metro y cambió drásticamente la intención de voto de los españoles. Lo vi pasar en la política norteamericana en unas elecciones en donde John Kerry era el favorito en las encuestas, hasta que aparece Bush con una campaña brutal de miedo, de terror, y cambia la intención de voto en ese momento. El dominicano entiende que el que paga la encuesta tiene que salir encabezando. ¿Y el que la paga cree eso? El que la paga, en mi experiencia de 26 años, nosotros hemos tenido varios problemas con varios candidatos que nos han dicho en la cara: yo no te voy a pagar para que tú me digas que estoy perdiendo. Te voy a pagar para salir encima. Obviamente eso estaban en el grupo de los que creen que quien paga debe salir adelante. Sí. Y en esos casos difíciles, pues usted procede a cancelar el contrato y hay una transacción económica ahí, que es parte del negocio de este ejercicio, de esta técnica. Usted cobra, que es lo que se estila, entre un 50 y un 70% del costo del estudio con la orden. Exacto. Y va a recibir el 30% contra entrega de resultados. Entonces, en estos casos, lo que se ha hecho generalmente es cobrarse uno los costos y no cobrar lo que sería el overhead de la compañía. Porque hay candidatos que han dicho, no, usted no tiene... Yo no pago eso. ¿Cómo tú me vas a poner con un 5? Pero no, que yo te voy a poner. Yo no te voy a poner nada. Ni le voy a poner nada a nadie. La encuesta es sencillamente la interpretación de un sentimiento de la población en un momento dado. Estamos hablando de encuestas electorales, por supuesto. Lo que la persona siente, lo que la población piensa, la intención que tenga en ese momento, pero eso puede cambiar repitiéndote de un momento a otro. Es complicado, yo me imagino, porque los políticos son como los artistas, que tienen una opinión de sí, y la opinión pública puede tener otra opinión, y muchos de ellos resultan sorprendidos, tanto en positivo como en negativo, alrededor de lo que la gente puede creer de ellos. Otro de los razonamientos que el dominicano hace como para poner en duda los resultados de las encuestas es: ¿cómo es que preguntándole a 1.200 personas se va a tener la opinión de 6, 7 millones de votantes? Es una belleza de la ciencia estadística. La población norteamericana son 250 millones de votantes. Son 1.200 casos lo que se toman. En China, con miles de millones de habitantes, son 1.200 casos. También. Es una fórmula que establece el tamaño mínimo para que la muestra sea representativa de la población. Lo que esa fórmula da es que el tamaño para poblaciones infinitas, son las poblaciones que pasan de 100.000 elementos, 100.000 habitantes que voten en este caso, lo que la fórmula da es 1.118. Y nosotros redondeamos, tomamos 1.200. Hay firmas que lo hacen con 1.000. Sí, cómo no.
Aquí lo hemos visto en publicaciones de medios. Está con 900. Y también le puede subir un poquito el margen de error, pero es aceptable y sobre todo son muestras representativas. Están diseñadas para representar a la población, sobre todo en los pesos. ¿Podría ayudarnos a explicar eso? Sí, cómo es la representación para que todos estemos incluidos? Hacer encuestas es algo más que salir a preguntar al azar a quien usted encuentre. El diseño de la encuesta necesita una muestra, en primer término, que la más utilizada en el caso de las encuestas electorales es la muestra aleatoria. La muestra, ¿cómo se llama?, estructurada de modo que tenga los valores que la población tiene. Es decir, ¿qué porcentaje de mujeres tenemos en el país? 48%, el 52%. El 52% de mi encuesta es a mujeres. ¿Qué porcentaje de hombres tenemos? 48%. Bueno, el 48% de la muestra seleccionada serán hombres. Entrevistados. Esos son. Tiene que ser 48%. Exacto, hombres. Es lo que se llaman las cuotas. Exacto. ¿Cuántos jóvenes vamos a entrevistar? Bueno, lo que dice el padrón electoral del país. Es el 36% de los jóvenes. Bueno, el 36% de nuestra encuesta debe estar diseñada para entrevistar a jóvenes entre 18 y 35 años. Una discusión previa para establecer lo que es joven, ¿no? Exacto, y ha señalado una observación muy interesante. No es de la Oficina Nacional de Estadística, no es del censo electoral, es del padrón. Es del padrón, pero el censo se utiliza sobre todo para proyecciones. Y es que resulta, en 2 años tenemos elecciones. Sí. Hay nuevos votantes. Seguro. Se mueve. Hay quienes fallecieron. Hay otros que salieron del país. Hay otros que se nacionalizaron y votan. Es decir, hay todo un movimiento de la población que debe estar tomado en cuenta al momento de diseñar esa muestra. Luego viene una parte interesantísima que es la división en la encuesta, las cuotas a las clases sociales. Ya. Clase más pudiente, clase A o AB en algunos casos, clase media, clase C y D y E, los de menos ingresos. Conseguir... Son 3 grupos. Son 3 grupos. Conseguir encuestar la clase AB es sumamente difícil. ¿Quién le va a abrir la puerta a un encuestador en la Nacaona? O en algunos sectores como Arroyo Hondo? Muy difícil. Y probablemente le abran la puerta, pero quien la va a atender es la doméstica, o es el vigilante, o es el chofer. Y esa opinión ya la tenemos. Esa opinión la tenemos cuando entrevistamos en el sector donde uno supone que viven. ¿Cómo resuelven esa dificultad? Generalmente esa parte se hace por teléfono. Okay. Se compran en el mercado los listados telefónicos de clase AB. Y también otros sectores que son más asequibles, pero también son AB. Bellavista, por ejemplo. O Renacimiento, donde podemos llegar con más facilidad. Entonces, regresando, el diseño de la muestra tiene que estar acorde con la realidad de la población votante. Si el diseño falla, la encuesta falla. Generalmente sí. Se sesga una parte de la muestra. El mismo caso de lo urbano-rural, una gran discusión sobre el tema. Sí. Hay quienes dicen que ya aquí no hay ruralidad, o muy poca. Es una proporción de 70-30 más o menos, 75-25. Galo Internacional, en la experiencia del siglo, introdujo la categoría suburbano. Eso todavía aquí no lo trabajamos. ¿Cómo afecta la muestra y la encuesta las no respuestas? Y usted lo está viendo ahora en lo que está apareciendo. Él no sabe, encabeza. Imagínese que una empresa, qué sé yo, de helado, le paga a una firma para que le diga qué tipo de helado prefiere a la población y que sepa y que aparezca como no sabe la mayoría. Para los fines del contratante, el estudio no sirve.
El no sabe es una discusión en el mercado internacional, entre los gremios de encuestadores, sobre cómo combatir la no respuesta, porque contamina definitivamente el resultado. Hay encuestas, firmas encuestadoras que al no saber le hacen una distribución similar a los que votan por uno o por otro. Sí, hay maneras. Lo prorratean así. Sí. Claro, eso está en el campo de la especulación. Exactamente. Eso es como, ¿por dónde va el país en estos momentos? Exacto. Bien, malo, no sé. El no sabe es grandísimo, atendiendo a la cultura del dominicano que no quiere comprometerse con una respuesta que piensa que lo puede perjudicar y te dice que no sabe. O que vamos bien. De los signos de interrogación de las encuestas, ¿no? Vamos mal. O vamos regular, que es el punto medio que no compromete a nadie. La situación está regular. Entonces, ahí las firmas encuestadoras te preguntan, bueno, pero ¿regular hacia bien o regular hacia mal? Como una manera de aproximarse. Algunas no lo preguntan. Siempre y ahí viene la gran discusión. Yo recuerdo que el doctor Carlos Dore, que entonces trabajaba en el gobierno, del doctor Leonel Fernández. Trabajó en Galo. Sí, pero ya después, cuando estaba aquí con Leonel, mantuvo una discusión porque él quería que regular se le diera al gobierno. No. El regular es la respuesta del ciudadano que no quiere comprometerse con nada ni con nadie y que entiende que si dice abiertamente que la cosa va mal, lo puede perjudicar. Otra variable es que esté cogiendo alguna de las ayudas de los gobiernos, que tenga una tarjeta de solidaridad o un bono gas, una cosa, nunca va a dar una respuesta que él entienda perjudica al gobierno. Para ustedes es complicado entonces esa respuesta. Sí, cómo no. ¿Cómo la manejan técnicamente ya? Lo que hemos buscado es acercarnos al pensamiento de si regular hacia bien o regular hacia mal. Y tomando otras medidas en cuenta, por ejemplo, que la entrevista se realice en plena intimidad. Porque cuando usted va a una casa a entrevistar y está el resto de la familia o hay vecinos presentes, la entrevista no debe realizarse. Exacto. Complica. La gente no es enteramente sincero al responder para uno buscarse problemas con el esposo, la esposa, el papá o el vecino. O que el vecino sepa cómo piensa. Sí. Interesante. Y cuando, por ejemplo, ustedes tienen asignado que salió X casa, la mía, para entrevistarme, pero van y yo no estoy, ¿cómo resuelven eso? Las encuestas no son dirigidas a una persona específica. La unidad muestral, como se llama eso en estadística, es la vivienda. Exacto, la vivienda. La vivienda. Pero aquí vamos, si me toca, al encuestador le toca un hombre joven, entre 18 y 36 años. Esa es la entrevista que voy a buscar. Llego a su casa, pero quien esté es su esposa. No hay ningún joven de 18 a 36, no se puede hacer la entrevista ahí. Hay que seguir hasta encontrar. Se hace lo que se llama una hoja de ruta, hasta encontrar a ese ciudadano que ando buscando. Pero la búsqueda es al azar. Es al azar. Pero ahora con los métodos modernos de trabajo de campo, las unidades muestrales tienen GPS, que evita el fraude. Correcto. Que existen las encuestas, el fraude. Existen, antes un encuestador se sentaba debajo de una mata y llenaba 10 cuestionarios, que es la cuota generalmente. Ese era el que podía satisfacer al cliente. Lo llenaba y entregaba porque es imposible tener un supervisor detrás de cada encuestador. Correcto. Se selecciona un equipo de 5 encuestadores, se le pone un supervisor en un vehículo que se mantiene dándole vuelta. Y antes ellos aprovechaban, se fue el supervisor, lleno la encuesta, ya no se puede. Ahora con el GPS las encuestas son dirigidas y no hay manera de que el encuestador lo llene porque se graba la entrevista. Ok. Se graba. Yo tengo que escuchar el audio
y escuchar las respuestas, porque otro error que se comete... Ya eso en el estudio de la calidad. En el trabajo de campo. Otro error que se comete es en el marcaje de las respuestas. Yo le pregunto, ¿usted por quién piensa votar en el 28? Y usted me dice, bueno, por Leonel Fernández, pero yo marco aquí por David Collado si es el candidato, si fuera el candidato, o por Carolina, por quien fuera. Marqué mal la respuesta, pero está grabado el audio. Entonces hay un equipo que le trabaja lo que se llama el control de calidad. Escucha la respuesta y ve cómo se marcó. Y algunas encuestadoras para darle, digamos, más seguridad al entrevistado, lo que le hace que le pasan unas boletas y una urnita para que deposite ahí por quien quiere votar. Eso es específicamente para la variable de intención de voto. Exactamente. Marque sin que yo lo vea. Sí. Él marca y echa en una boleta. Y generalmente hay diferencia. Esa pregunta se hace 2 veces. Sí. Se hace verbal y se hace marcando. Correcto. Y siempre hay diferencia. Sí. Siempre hay diferencia. La teoría del gancho está muy el gancho. Entre los dominicanos. Vamos a hacer una pausa comercial para regresar, para que nos ayude a comprender qué existe, qué ocurre con los datos de una encuesta, los resultados y la interpretación que le hacen los medios o los comentaristas. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sometió ante el Pleno del órgano legislativo el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal. Asimismo, el Senado aprobó las enmiendas a la Ley 590-16, orgánica de la Policía Nacional, con el objetivo de modernizar la institución, fortalecer la carrera policial y contribuir a una mayor seguridad ciudadana.
El Senado de la República firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular con el propósito de fortalecer la capacitación, la investigación y el intercambio académico entre ambas instituciones. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave. Entre ellas, la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones recibió a representantes del Poder Ejecutivo para analizar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Transporte de la República Dominicana. La Cámara Alta reconoció a destacadas personalidades por sus aportes en los ámbitos académico, artístico, periodístico y religioso, así como al equipo Salcedo Fútbol Club por su destacada trayectoria y sus aportes al desarrollo del fútbol y al deporte nacional. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Seguimos nuestra entrevista con don Wilson Rodríguez, quien es el presidente de Mercado y Cuantificaciones, una firma encuestadora, y él que tiene una experiencia ya de un joven de 26 años trabajando estos temas y estas metodologías. En lingüística hay una teoría según la cual el texto o el libro lo hace el lector. Hay gente que coge una encuesta, un periódico, o un comentarista coge la crónica que hace el periódico y comienza a interpretar a la encuesta, muchas veces dominando los elementos de la encuesta y otras veces sin tener la más mínima noción de cómo se lee una encuesta, y para el público es el que está haciendo la encuesta. La está presentando según sus conocimientos y pareceres. Hay ahí muchas dificultades para la reputación de las firmas encuestadoras y para las encuestas mismas. ¿Y cuál es la experiencia dominicana? Muchas firmas realizan la encuesta con condiciones. Mi trabajo no es para publicar, precisamente porque se da esa situación. Le sacan de contexto un dato, presentan una sola variable, puede ser que un candidato determinado esté encabezando tenuemente la intención del voto, pero hay otras variables que lo comprometen mucho, el rechazo, por ejemplo, o la seguridad que tiene el votante de que va a votar por ese ciudadano. Yo dije que voy a votar por él, ahora yo no estoy tan seguro. Exacto. Entonces, de las tres fases de una encuesta, el diseño muestral es uno, el levantamiento del dato es otro, y la interpretación de los resultados, yo diría que es el tercer elemento de mucha importancia en este mundo de las encuestas. Interpretar los datos implicaría tener una visión del todo, conocer perfectamente todo lo que usted midió y de qué manera una variable puede ser dependiente de otra. De hecho se llaman así, variables dependientes e independientes. De qué manera si me sube a mí esta variable y puede subir, esta me puede bajar. Antes de enfocarnos solamente en el dato de intención del voto, que es uno de los vicios de nuestros políticos. El político dominicano le pide una encuesta, solamente una encuesta. Usted le dice, sí, pero que usted quiere investigar. Me dice, no, ¿quién está arriba? Y es el único dato que le interesa. Exacto. Puede haber y muchas veces al lector también. Sí. Y por eso los medios que publican encuestas tienen que dar a conocer otros datos primero para no matar la encuesta, porque se deja de leer desde que usted dice el mapa político. Ahí es el morbo, por quién va a votar. Una encuesta puede ser rica en contenidos, en datos, no son bien leídas, en la manera en el insumo para la interpretación de la cultura política de la población en ese momento, pero el político solamente busca. Ahora, don Wilson, yo veo que hay
firmas encuestadoras dominicanas que ordinariamente no interpretan sus datos, sino que entregan los insumos, vamos a decir, brutos, en este caso a los medios, para que sean los periodistas de esos medios los que presenten una interpretación al público. Me parece que se corre un riesgo, ¿no? No sé por qué la firma encuestadora no hace su interpretación. El informe debe contener los hallazgos de la investigación, los relevantes, y debe contener además las recomendaciones de la firma. En el caso, no de medios de comunicación, pero sí de los partidos y de los candidatos. Los partidos que generalmente recurren a la contratación de firmas encuestadoras para la escogencia en procesos internos, necesariamente deben contar con el informe final y la recomendación del experto que hizo el estudio. Es por lo que estamos hablando. El experto no va a ver solamente la intención del voto. Probablemente Amable Aristides Castro en Higüey siempre encabezó una encuesta, pero siempre encabezó también el rechazo. Sí. Algo... Bueno, los grandes líderes son así. Sí, una gran aceptación. Balaguer tenía una tasa de rechazo enorme, Peña Gómez por igual. Sí, ciertamente. Y creo que ahora ocurre lo mismo con el Leonel Fernández, por ejemplo. Pero igual con otras variables que habría que interpretar un poco la cultura nacional. Por eso a veces algunos consultores, y nosotros hemos trabajado con muchos, se preguntan, ¿cómo es posible que en esta encuesta la gente dice que la situación está mal, que las expectativas a futuro no son promisorias? También hay una expectativa negativa, que rechazan al partido de gobierno, pero en la intención del voto me dicen que van a votar por el candidato de gobierno. Parecería una contradicción. Y se da con mucha frecuencia. Se da con mucha frecuencia y produce en los comentaristas y en los lectores una gran confusión que externan al público, y algunos incluso son muy osados y tratan de restarle calidad a la encuesta. Sí. Sin embargo, eso es parte de la cultura del dominicano. La cosa está mal. Es como el comerciante en Navidad. Nunca está bien la venta, siempre están flojas, pero terminan vendiendo y ganando en la Navidad los comerciantes. Y así los votantes tienen un parecer de la situación, pero su intención del voto va en favor del partido que en ese momento esté gobernando, con todas las carencias que él avisora y da como respuesta en un cuestionario. Pero contestando la pregunta, sí, siempre es necesario que la firma encuestadora entregue las tablas estadísticas con los resultados, con los hallazgos, y un informe gráfico con conclusiones. Sí, debería haber, yo pienso por experiencia, que debería haber una interpretación mínima que sirva de guía, porque a mí me parece, y fue la postura que asumimos, por ejemplo, en el periódico Hoy, después de publicar las primeras encuestas en los años 80, que el nivel de crítica de los partidos era terrible, de los partidos perdedores, porque solo gana uno. Entonces se van siempre a lo personal, a lo empresarial, construyen una madeja de intereses detrás de la encuesta para decir que es por eso. Pero uno entonces dice, vamos a publicar de manera seca los datos, sin interpretación, y después en trabajos posteriores uno busca a los analistas que la interpreten, o algún periodista hace un trabajo de interpretación, pero ya no son los insumos primarios. Es mejor darle al lector los insumos primarios tal cual, diciendo la encuesta dice esto, esto y esto. Claro, hay que también presentar las variables, porque hay unos cruces que usted tiene que presentar,
y a veces se cree que entran en contradicción con el promedio, por ejemplo, o cómo va a ser lo que usted dice, que si dicen que el presidente es su preferido en unas elecciones, pero que las cosas están mal. Las cosas están mal, siempre ha sido mi interpretación, porque hay una franja grande de la población a la que no le llega el progreso. Para eso no hay bienestar. Pero ellos dicen, yo tengo un primo en el gobierno. Si yo voto por otro, ya yo no tengo ese primo. Para en caso de... Porque el dominicano también anda buscando dónde hay un amigo. Porque aquí vale más, todas las encuestas de ustedes dicen que vale más un amigo que la ley. Así mismo. Sí, y los judíos lo dicen también, que los nexos y las relaciones son más importantes que cualquier otra cosa. Yo pienso que en todo este escenario, hoy que los partidos están en el punto de elección interna de los candidatos, de los que van a ser candidatos presidenciales, sobre todo, y de otros niveles, las encuestas juegan un papel importante y son muy satanizadas también, sobre todo por aquellos que creen que va a ganar el que las encuestas dicen, que no es así siempre. Exactamente. Y la Junta creo que ha asumido ese criterio. Sí. Y por eso ha legislado en el sentido que ha legislado. Lo otro es, don Wilson, que a mí me dijo un político una vez que hizo un ataque feroz al medio donde yo trabajaba y a una encuesta que se publicó. Yo me le quejé en términos personales y me dijo, eso es política. Mi papel es que si yo no salgo en primer lugar, desacreditar, quitarle categoría a la encuesta para que la gente lo crea lo menos posible. Dañan la técnica, dañan la credibilidad de este modo de investigación. Tiran otra encuesta, generalmente de escritorio, con un nombre falso, sobre todo que usted no va a volver a verla fuera de ese proceso electoral, para combatir el efecto que él entiende que le produce. Encuestas a dos, ¿no? Lo vimos ahora en la universidad. Ya. Autónoma. ¿Salieron encuestas desconocidas? Sí. Aún el mismo día de las elecciones se publicó ahí en la universidad una boca de urna que decía que eso estaba 50-49 pegado ahí. El criterio ahí que prima detrás de esa postura es de que la encuesta deciden quién va a ganar y quién va a perder. El caballo ganador, como dicen los norteamericanos, o carrera de caballo, que no es cierto. Ganaría el que más publicaciones haga. Correcto. Sencillamente. Si yo publico más encuestas que dicen que yo estoy ganando, debo ganar yo. Yo creo que el votante dominicano, y nosotros hemos hecho encuestas posteriores a las elecciones. A los 2 días de elecciones se hace una encuesta que generalmente la hace la empresa porque a nadie le interesa ese dato. Exacto. Pero a mí me interesa saber, y lo hemos medido, si el votante llegó con una decisión a la fila de votación, si ya él sabía por quién iba a votar. Si ya él sabía por quién iba a votar antes de que saliera una publicación en el periódico. Generalmente sí, la mayoría del votante sabe. Exactamente. Por quién va a votar, no importa que la encuesta diga otra cosa. No, los estudios que ustedes hacen dicen incluso, de los expertos en la encuesta, que los resultados de una encuesta tienden a solidificar la posición de cada elector. Dice, si mi candidato está 1, 2, 3, 5 puntos por debajo, mi voto se fortalece más por ese candidato porque mi voto razona, le va a faltar. Sí. O sea que hay otros que dicen que no, que la gente está esperando ver cuál es el que está arriba para irse para allá. En las elecciones del Perú hoy, uno de los argumentos de los que perdieron, del que pierde la encuesta, es que las bocas de urnas que se hicieron decían que ganaba.
que Fujimori perdía, Keiko, ganó por poco menos de medio punto. Sí. Y ellos llevaron, Pedro Castillo se llama, el caso a los tribunales porque las encuestas a boca de uno dijeron que ganaba. Hubiera sido mejor que llevara conteo rápido, ¿no? Claro, porque la verdad es que eso también depende de la hora en que se hace cada encuesta de exit poll, ¿no? Sí. Aquí la práctica que yo conozco de la PEN es que hace varias en distintos momentos del día de votación para poder decir a tal hora tal cosa, a tal hora tal cosa, al final ya. Nosotros emitimos boletines. ¿Ustedes hacen exit poll también? Sí, como no, claro. Tenemos más de 20 años haciéndolo. Al candidato a una hora determinada, a 10 de la mañana, hasta el mediodía vota el grueso de la población. Exacto. Pero hay resultados, sobre todo cuando están reñidas las elecciones, que cambian en horas de la tarde. Vamos a una pausa para venir al tramo final y que hablemos un poco de si ha mejorado o no la actitud del político y de los votantes frente a las encuestas. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Don Wilson Rodríguez, venimos al tramo final. ¿Piensa usted, bueno, 82 a la fecha, 18 más 26, 34, tenemos 44 años publicando encuestas a los medios de comunicación? ¿Usted piensa que en ese periodo, qué dice la curva de las actitudes críticas hacia las encuestas y los encuestadores? Porque ustedes son crucificados. Sí, las dos cosas, porque somos alabados por esa parte que sale gananciosa. Por la que sale bien, ¿no? Pero las cosas han cambiado bastante, no por las publicaciones. Yo diría que el político ha ido asimilando las experiencias en los procesos. Mi experiencia en estos años es que tenemos tres tipos de políticos dominicanos. Yo lo agrupo en tres partes. Uno que dice que no le importan las encuestas y que no creen en encuestas y no contratan encuestas. Así es. Las encuestas son caras. Por observación. Pero son los primeros que lo llaman a usted y me llaman a mí para saber cómo anda la cosa. Los primeros son esos mismos que dicen que no creen. Sí. Tenemos un segundo tipo de políticos que creen demasiado las encuestas, que andan con una encuesta debajo del brazo y que son los que creen que las encuestas hacen la realidad. Lo que es otro mito. Las encuestas solo miden. Exacto. Solo estiman un resultado. Aquí no hay pobreza porque las encuestas dicen que hay pobreza. O el índice de empleo, no es porque las encuestas lo digan que hay desempleo alto o bajo. Y en el mismo sentido, un determinado candidato encabeza la intención del voto, no es porque las encuestas lo digan, sencillamente nosotros lo medimos. Exacto. Pero existe ese segundo tipo de político que entiende que las encuestas dicen que lo va a ganar, o que el partido va a ganar, y entonces anda y tiene que ganar, publicando y llevando. Tenemos el caso de un expresidente que iba a los medios con su montón de encuestas ahí, mías inclusive, de nuestra firma. Pero eso es mentira, porque a veces salía debajo y como él tenía su propia encuestadora, él decía, mis números dicen otra cosa. Sí. Entonces los encuestadores le decían a uno, miren la realidad para después. Sí. Entonces el tercer grupo de políticos, el más juicioso, es el que mira todos los resultados, es el que junta otros métodos de investigación, es el que se reúne con los especialistas, ve las posibilidades, analiza toda la situación y toma una decisión en función de eso. Pero definitivamente la publicación en medios, y ahora con esta nueva tendencia de lo digital y el llamado Big Data y las encuestas digitales que están apareciendo, que son muchísimas, que son desconocidas muchas de estas cosas y otras que son mentiras también. Correcto. Yo no creo que influyan tanto en la decisión de los ciudadanos. Sin embargo, los políticos han aprendido bastante, por lo menos los clientes que he tenido en estos últimos 25 años, a ver las encuestas de otra manera, a ver las encuestas como hay que verlas, como instrumentos de medición necesarios para la toma de decisión y para focalizar, para puntualizar trabajos políticos en áreas específicas. Para saber si su mensaje está llegando. Para medir el tema de los mensajes, que es uno de los insumos que se trabajan con frecuencia. Y sí, yo creo que hemos avanzado bastante, sobre todo... Hay menos discusión cuando salen los datos. Sí. Yo creo que hay Ustedes tienen ese termómetro. Menos insultos. Está el tema de que hay mucha gente que probablemente nunca ha leído un texto de encuesta, que está haciendo interpretación de encuesta. Y eso, en vez de ayudar a aclarar los datos y ver las variables
fortalezas, debilidades, puntos fuertes, puntos débiles, lo que hacen es que crean más confusión. El que está siendo no favorecido por una encuesta le va a decir siempre una frase que se ha hecho muy popular: la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Y creo que afecta mucho a las encuestas y sus resultados el hecho de que los políticos tienden a propagandizarla. De hecho, se siente en los bolsillos cuando un candidato aparece en desventaja en las encuestas publicadas. Sí. Porque hay un montón de encuestas que no se publican. Estamos hablando de las que se publican. Correcto. Eso afecta a la recaudación del candidato. Yo tengo una experiencia con eso. Sí. Hubo una vez en las encuestas Galo del siglo, va un político muy conocido y, por cierto, que ha devenido un gran amigo, y me dice que esa encuesta era falsa porque él tenía un encuestador venezolano, sus encuestas decían esto y que la Galo decía esto, que él era un político en ese momento desconocido como presidenciable a pesar de los años que tenía como político. Después confesó que la encuesta tenía razón, pero en esa discusión en mi oficina, su última frase fue esto: tú mataste mis recaudaciones. Sí. Porque es una bolsa electoral, ¿no es cierto? Sí. Opera como una bolsa electoral, el resultado de una encuesta. Hay empresarios, para que los empresarios den más o den menos. Hay empresarios que esperan el periódico y la encuesta para saber a quién van a apoyar. A quién van a apoyar, a quién le van a dar más o a quién le van a dar menos, porque al final le dan a todos. Que es otra mirada que hay que hacer. Exacto. A las firmas encuestadoras las contratan mucho los empresarios a título de estudio de factibilidad. Déjame ver dónde voy a poner 20 millones de pesos en este proceso. Correcto. Interesante, ¿no? Eso sí. Es múltiple el mundo de interpretación de los resultados de una encuesta. Yo espero que usted siga hacia adelante. En otra ocasión, muchas gracias y perdóname, ya sé que ya estamos en la despedida, pero nos falta el tema del apagón que la Junta va a estar estableciendo, ese apagón de información, 8 días, mucho tiempo. Sí, hablaremos de eso porque es muy importante. Y creo eso sea como dejado en un invernadero, porque Rosa toca el tema de la libre expresión, porque es un insumo periodístico de información, y la Junta como que ha asumido una postura legislativa que no le incumbe legalmente. Sí. Don Wilson Rodríguez, presidente de Mercado y Cuantificaciones. Yo sé que usted trabaja también para firmas comerciales, pero luego hablaríamos de eso. Le agradezco mucho este buen tiempo pedagógico. Muchas gracias a usted. Alrededor de las encuestas, que sigue siendo un tema sobre el cual tenemos que trabajar para que los dominicanos comprendamos las limitaciones y los alcances de esa importante metodología de trabajo para medir el estado de ánimo político, el estado de ánimo emocional, la expectativa, si hay esperanza o no en el pueblo dominicano en un determinado momento. Algo un poco difícil porque somos culturalmente pesimistas. Sí, definitivamente. A ustedes gracias por igual, nos vemos en el próximo programa.